Ok, soy Berreyesa y les voy a hablar del artículo 25, 26 y 27, el cual se encuentra en la sección tercera de la calificación de riesgos de trabajo. El artículo 25 nos menciona que el personal médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo realizará la calificación de los riesgos de trabajo, así como la emisión de dictámenes de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo de los asegurados en el régimen obligatorio. Asimismo, el artículo 26 nos menciona que el personal adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo, en uso de las facultades que este último le confiere, podrá requerir al trabajador, familiares, personas que lo representen o al patrón toda la información y documentación necesaria que permita identificar las circunstancias que ocurrió en el accidente. El artículo 27 dice que cuando el asegurado solicite a los servicios médicos institucionales la calificación de una probable enfermedad de trabajo o el instituto la detecte, los servicios de salud del trabajo investigarán en el medio ambiente laboral del trabajador las causas que predisponen a la probable enfermedad de trabajo para apoyar la calificación, emitir medidas preventivas y evitar su ocurrencia en otros trabajadores. En la sección cuarta de las prestaciones por riesgos de trabajo se encuentra el artículo 28, 29 y 30. El 28 nos dice que el asegurado que sufre un riesgo de trabajo tendrá derecho a las prestaciones en especie que se establecen en el artículo 56 de la ley y de las prestaciones en dinero que señala el artículo 58 del mismo ordenamiento. El artículo 29 nos dice que las prestaciones en especie se otorgarán al pensionado por incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total para atender y resolver los problemas médicos derivados del riesgo de trabajo. El artículo 30 nos menciona que el asegurado que sufre un riesgo de trabajo y las lesiones o padecimiento le impidan laborar, podrá permanecer incapacitado hasta por 52 semanas. Dentro de este término se le dará de alta o en caso de presentar secuelas de lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales derivadas de este riesgo, este se valorará de conformidad con el artículo 514 de la Ley Federal de Trabajo. En el título tercero de la atención en el seguro de invalidez y vida, capítulo único, sección primera, que viene siendo las generalidades, encontramos el artículo 31, el cual nos dice que para los efectos del mismo reglamento se debe de entender que exista una invalidez cuando el asegurado se encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 119 de la misma ley. En la sección segunda, el cual lleva por nombre del dictamen de la invalidez, se encuentra el artículo 32, en el cual nos menciona unos puntos muy importantes que nos dice que cuando se otorgan las posibilidades de tratamiento médico y de rehabilitación, o también cuando se cumplan 52 semanas de incapacidad temporal por el trabajo, la evaluación posible del estado de invalidez se debe de realizar esto conforme con lo dispuesto en el artículo 58 del presente. Esta dictaminación del estado de invalidez debe ser realizada por el personal médico adscrito a los servicios de institucionales de salud en el trabajo. Para poder revisar la procedencia y la improcedencia y así poder resolver el conducente respecto al dictamen de invalidez, los equipos interdisciplinarios de las unidades administrativas delegacionales de salud en el trabajo deben de ser facultados para validar que este dictamen esté elaborado con base pues en la normatividad pues establecida. Previamente pues a la emisión del dictamen, los servicios médicos correspondientes deben de identificar al asegurado mediante un documento oficial, el cual debe de contener pues con una fotografía o con el documento que les pida pues el mismo instituto. Para poder emitir este mismo dictamen,
el cual se determina el 75% o más de invalidez, se debe de tomar en cuenta que el estado físico y mental pues del mismo asegurado, o sea, la persona, derivado de una enfermedad o algún accidente que no sean profesionales, requiera pues el juicio de los servicios médicos de salud en el trabajo, que ineludiblemente lo asista pues otra persona de manera permanente o de manera continua. El artículo 34 nos menciona que este mismo dictamen, el cual se emita, pues podrá calificar la invalidez como temporal o permanente. Pues en carácter temporal de invalidez se establecerá cuando pues cuando médicamente se determine que existe pues alguna oportunidad de recuperación para el trabajador, y en este caso pues se debe de realizar una revaloración médica. El dictamen definitivo pues debe de considerar el estado de invalidez de naturaleza permanente cuando médicamente establece pues la imposibilidad de que del asegurado se recupere la capacidad para poder seguir trabajando. La fecha de inicio del estado de invalidez se debe de fijar de acuerdo a dos reglas, las cuales son las siguientes. La primera pues es cuando el trabajador asegurado o asegurada hubiera sido pues atendido en los servicios médicos del instituto el mismo día siguiente al último apartado con certificados de incapacidad temporal para el trabajo. Y como segundo punto, cuando no se pueda fijar el día que se produzca el siniestro, pues el trabajador asegurado pues no acuda a las unidades médicas institucionales para ser atendido del padecimiento. En esa sección tercera, la cual lleva por nombre de las prestaciones del ramo de invalidez, en el ramo de invalidez, pues nos menciona un artículo muy en general que el estado de invalidez da derecho al asegurado al otorgamiento de las prestaciones, pues las cuales se establecen dentro del artículo 120 de la ley. Yo les hablaré sobre lo que viene siendo el artículo 37 de este reglamento, que nos indica en este artículo que viene siendo los asegurados que podrán gozar las prestaciones siempre y cuando se cumplan esas condiciones, que se haya declarado mediante un dictamen médico correspondiente a las normas establecidas que se tienen en el instituto. También así que se declare el estado de la invalidez del asegurado y tenga acreditado como mínimo el pago de las semanas cotizadas que nos marca en el artículo 122 de la Ley del Seguro Social. En el artículo 122 de la Ley del Seguro Social nos indica que debe de tener acreditado el pago de 250 semanas cotizadas en el caso que el dictamen tenga el 75%, o más. Esta se le requerirá como mínimo tenga acreditadas 150 semanas cotizadas para que se le haga válido esta invalidez. Ok. En el siguiente artículo nos menciona que no se tendrá el derecho a disfrutar las pensiones de invalidez en los casos que señala el artículo 123 de la Ley del Seguro Social. En el artículo 123, que vienen siendo lo que nos marca en la Ley del Seguro Social, nos marcan estas tres fracciones principalmente, que es cuando la invalidez haya provocado intención de una manera intencional, que lo hayas hecho tú para que te dieran esa pensión, o que también cuando eres responsable de haber cometido el delito intencional que originó la invalidez de la persona o de la propia persona. La otra restricción es que padezca una invalidez anterior a la afiliación del régimen obligatorio. Eso es lo que nos marca el artículo 123. Ok, en el artículo 39 nos marca que es para poder comprobar si existe la invalidez.
para comprobar si existe o existe el estado de invalidez de los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión o la invalidez y los inválidos que estén disfrutando de esta dicha pensión. Estos deberán sujetarse a los exámenes médicos que el mismo instituto les proporcione, a los exámenes y tratamientos médicos quirúrgicos al juicio del médico tratante que se esté y que el personal esté adscrito al instituto. Y también se le estará haciendo las investigaciones de carácter social y económico a él para comprobar correctamente su situación. Porque pues hay muchos que no quieren se niegan a hacerse los exámenes del instituto porque pues tienen otra intención. Ok, en el artículo 40 nos menciona que el pensionado podrá disfrutar de la ayuda asistencial siempre y cuando que el médico la valore y el pensionario que la valore y pueda emitir un dictamen que nos indique que tiene el 75% o más de invalidez y pues se tiene que realizar como que la pensión. En el artículo 41 nos habla sobre los hijos o los huérfanos del asegurado o pensionado. Siempre que éste tenga presente una enfermedad crónica de un defecto físico o psíquico o que le impida poder mantener su propio trabajo para poder disfrutar de aquellas prestaciones que nos brindan en especie y en dinero. Este deberá ser declarado incapacitado a través de un dictamen médico por los médicos del propio instituto. Ok, el siguiente punto es sobre el título cuarto. Nos indica título cuarto, capítulo primero, que nos habla de la atención de seguros de enfermedades y maternidades. Ok, en lo que nos indica principalmente este capítulo son aquellos seguros que no cubrirías dentro de la enfermedad y maternidad. Estas las encontramos en el artículo 42 y principalmente nos habla de aquellas cirugías estéticas que se realicen. También nos dice de las cirugías de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, todos los implantes o prótesis que se tengan en relación a esos que les acabo de mencionar. También nos dice que no cubre aquellas cirugías para la corrección del astigmatismo, presbicia, miopía o hipertropía, que vienen siendo los problemas del ojo. Aquellas cirugías para corrección la miopía y hipertiopía, como les mencionaba, siempre y cuando exista la corrección con las medidas de convenciones y exención de la citropía. Estas correcciones mayores a 6 dioptrías y fotoperáuticas. Este seguro tampoco cubre aquellas expediciones de certificados de salud que implican la realización del examen médico de un individuo sano y sin acciones preventivas. Tampoco cubren aquellos tratamientos dentales de endodoncia y las de ortodoncia, salvo caso en secuelas del labio y paladar hendido y paradoncia. Todos aquellos problemas que vienen, por ejemplo, problemas para poner brackets, esa parte no lo cubre este seguro. También nos indica de aquellos procedimientos, nos indica que no cubren aquellos procedimientos que son procedimientos y tratamientos médicos quirúrgicos que no están considerados en los instrumentos normativos de la atención médica. Estos basados en los fundamentos no aceptados por la ciencia médica o de una dudosa eficacia dudosa eficacia en el
transcurso del tratamiento y asimismo todos aquellos que no cuenten la aprobación de la Secretaría de Salud. El artículo 43 nos dice que el personal de salud deberá en todo momento otorgar un trato digno y respetuoso al paciente, procurando un ejercicio clínico apegado a altos estándares de calidad, acorde al conocimiento científico vigente, proporcionándole al mismo o al familiar o representante legal la información clara, oportuna y veraz sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, de tal forma que participe activamente en las decisiones que intervienen en su salud. El artículo 44 nos dice que el instituto favorecerá las actividades orientadas a la obtención de fondos externos para el apoyo de programas y proyectos que le permitan mejorar la suficiencia, oportunidad, equidad, calidad y eficiencia de los procesos de atención a la salud. El artículo 45 nos dice que los recursos financieros que se obtengan para el apoyo de programas y proyectos de atención a la salud por concepto de aportaciones y donativos de personas físicas, instituciones, empresas y organizaciones eh, filantrópicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Eh, Se administrarán en términos de las disposiciones aplicables a través de los mecanismos administrativos que determine el instituto y que apruebe el Consejo Técnico. Capítulo 2 de la prevención y de la atención médica. Sección primera de la salud pública. El artículo 46 nos dice que el instituto realizará a su población derechohabiente acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detención y control de enfermedades en todas las etapas de la vida. Estas acciones deberán ofrecerse a través de programas de salud de acuerdo con la edad, sexo y los factores de riesgo de cada derechohabiente. Los ámbitos de acción para la realización de estas actividades serán las unidades médicas del instituto, los centros laborales, las escuelas y la comunidad. Para cumplir los compromisos institucionales e intersectoriales, el instituto realizará acciones de salud pública en población no derechohabiente, tales como promoción de la salud, nutrición, previsión, detención y control de enfermedades. El artículo 47, con el fin de identificar, prevenir y controlar oportunamente riesgos y daños a la salud, el instituto instrumentará y operará sistemas de vigilancia epidemiológicas en coordinación con el sector salud. Los sistemas de vigilancia epidemiológicas también deberán apoyar información que permita evaluar al impacto de los programas de salud institucionales y sectoriales. El artículo 48 nos dice que el instituto implementará sistemas de información, indicadores y mecanismos que le permiten evaluar la cobertura, la calidad, la oportunidad y el impacto de los programas de salud en la población bajo su responsabilidad, así como en cada uno de sus derechohabientes. La información deberá ser accesible a nivel de cada unidad médica, de los órganos de operación administrativa desconcentrada y de los órganos normativos bajo las normas de confidencialidad y respecto a los derechos de los pacientes. El instituto hará público los resultados de sus servicios y de los sistemas de vigilancia epidemiológica en los términos establecidos por la ley. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. La evaluación a que se refiere este artículo se debe realizar con base en los indicadores sectoriales.